Buenas noches. Hoy día nos toca entrevistar a Pablo Antonio de los Ríos, quien está estudiando una carrera en ciencia política y tiene experiencia en gestión cultural. Buenas noches. Okay. Pablo Antonio, ¿puedes indicarme más o menos cuál es tu experiencia en lo que es el museo, específicamente el Mali? Y bueno, ¿cómo ha sido tu vida a través de estos años que has logrado ganar esta experiencia en teatro y todo, ¿no? Exacto. Todo inicia, como te contaba, desde el 2009 en adelante. Me vinculo en el teatro desde un puesto muy pequeño, pero que tenía bastante proyección. A finales de 2012 y todo el 2013 llegué a ser el jefe de sala del Teatro La Plaza, y ahí pude ganar un montón de experiencia tanto administrativa como gestión de prensa, gestión de relaciones corporativas, gestionar también entrevistas, gestionar también estrategias de cómo llegar a más públicos, porque el desafío de un teatro es llenar su aforo. Entonces, bajo esas estrategias hay varias alternativas, tanto desde el sector privado como público. Y después de la experiencia que tengo, digamos, en el sector privado con el Teatro La Plaza, entro en el 2014, en marzo, Santiago Alfaro, que era el nuevo subgerente de Industrias Culturales de la Municipalidad de Lima, ya me conocía a mí un poco, más bien su esposa, que era una actriz, había compartido bastantes temporadas conmigo. ¿Qué actriz? Y Wendy Vázquez. Ah, Wendy Vázquez. Que está ahorita creo en Magallanes, una de esas películas recientes que han salido. Y Wendy Vázquez le pasa el dato a Santiago Alfaro y le dice: oye, Pablo ya se fue de La Plaza, tiene una muy buena experiencia, jálalo al Teatro Municipal de Lima. Es así que yo me involucro con la gestión pública, queriéndolo y sin querer tanto, en verdad, porque yo ya quería cambiar del sector privado de teatro a hacer algo de gestión pública, que me gustaba más el tema de políticas públicas, que diga. Y políticas culturales era uno de mis matices que a mí bastante me interesaba. Entonces, cuando me llama de la municipalidad, tanto Pedro Pablo Laiza, que era el gerente de cultura, el nuevo gerente de cultura, y era la primera vez que el teatro municipal iba a tener bajo una nueva gerencia un jefe de sala que vea y velara por toda la infraestructura del teatro municipal, equipo, atención al público y generar las políticas culturales necesarias. O sea, yo era parte de las actividades que se daban para fomentar el ingreso de nuevos públicos, llegar a más personas y que el teatro municipal se vea involucrado dentro de una dinámica escénica, ¿no?, de los teatros, porque lo que había pasado desde que se incendió hasta la fecha no había recuperado ese espacio, ¿no?, que lo habían ocupado otros teatros como el Teatro La Plaza, el Teatro de la Pacífico. O sea, varios teatros se habían aparecido en la última década y habían llenado la ausencia del teatro municipal, y la oferta del teatro municipal tenía que buscar alternativas, ¿no? Y pues es ahí donde comienzo a entender y aplicar muchas cuestiones teóricas que lo vi en mi carrera, ¿no? Por ejemplo, el poner en valor público las cosas, en teoría significa simplemente coger algún bien, ya sea tangible o intangible, y ponerlo al servicio de los ciudadanos. Ese traspaso de la teoría a la práctica genera muchas alternativas y muchos desafíos, porque es interactuar con personas, cómo llegas desde un teatro público con fondos públicos a generar políticas culturales que beneficien a los ciudadanos. Entonces es ahí donde a lo largo de todo el 2014 desarrollamos estrategias como el fomento de formación de nuevos públicos, que era una política cultural que permitía dos momentos fuertes. Uno, convocar al segmento más escolares, por ejemplo, tanto de primaria y secundaria, para que vengan al teatro municipal y vean espectáculos en un horario de escolares. Es decir, a las 11 de la mañana se programaba una obra de teatro para que vean exclusivamente ellos. El teatro municipal tiene una capacidad de 700 butacas de 4 niveles, de 4 pisos, entonces te permitía tener una buena acogida. Y de parte interna administrativa, lo que se generaba a partir de todo el 2014 es que todas las obras o eventos culturales que se realizaran dentro del teatro municipal tuvieran una alternativa de decirle: ok, firmamos contrato, yo te cedo, te alquilo el lugar, pero yo soy coproductor. Por primera vez la Municipal de Lima, a través de la gerencia, se volvía coproductora de las obras, y eso comprometía al sector privado a que sería una o dos funciones exclusivas para este programa de formación. ¿Y esto en qué año fue? Todo el 2014. Todo el 2014. Todo el 2014. ¿Ya no estás ahorita? Ya no estoy en la gerencia de cultura, nos retiraron. O sea, nuevo cambio de administración, nuevo cambio de gobierno, cambiaron a todos, ¿no? Y eso por un lado de la parte de formación a los escolares, y el otra alternativa era generar en las noches mismas ¿cómo se llamaba? Se me fue el nombre. Teatro abierto. Ese era el nombre para llamar a un programa en el cual generabas una función gratuita, ingreso libre totalmente. Tú convocabas al público a las 8 de la noche y el público literalmente se hacía cola. Por ejemplo, para un ballet que fue en julio, generó una cola de 1000 personas.
O sea, tenía bastante acogida. Tenía acogida, o sea, funcionaba. La gente sí quiere ver teatro. La gente sí quiere acceder a los espacios teatrales, escénicos, sean de cualquier índole, sea ballet, música folclórica, sea música clásica, lo que sea. Quieren acceder. ¿Cuál es la barrera? Y lo que lo abordamos a través del programa público es las dos variables bien fuertes para Lima y las provincias de Lima y las periferias de Lima era el tema de la accesibilidad en cuestión de costo. O sea, tú lo pones a 0 soles, te permite estrategias de jalar más espectadores. Y del otro, que dábamos un plus a esa asistencia, porque no solamente era el limeño que se sentaba, hacía su fila, entraba y veía la obra. Pues sucedía lo siguiente, se hacía un conversatorio a la primera hora. Es decir, yo convocaba a las 7 de la noche, la gente hacía cola desde las 3 de la tarde a las afueras del Teatro Municipal, y de 7 a 8 tenían a un director de la obra que se presentaba, algún miembro del elenco, el gerente o el subgerente de Industrias Culturales, y por ejemplo, Repeto estuvo una vez, también estuvo Marco Sumino, Denis Divos, entonces transmitiendo y conversando. ¿Qué generaba ese conversatorio? Que la gente tuviera más información acerca de lo que estaban por ver. Entonces te permite también darles información, educarlos en cuestiones teatrales o escénicas, y te permitía acercar al público al teatro. Entonces te pasaba hacia esta simbiosis, ¿no? Público que viene y público que se va con una información no solamente como espectador, sino como un ciudadano. Y esa es la perspectiva que hemos desarrollado el año pasado y que yo al menos la tengo hasta ahora y me parece necesaria. Qué bacán, porque por lo general yo como público pienso que el teatro municipal o los museos o algunos centros así culturales como que son medio cerrados, o te cobran al público, o no tienes tanta información. De repente el público que estaba por el teatro municipal es un público que están por la Victoria, que están andando por ahí, pero por ejemplo yo que vivo en San Miguel no sabía que había eso si no hubiese ido al toque, ¿no? Porque algo que dinamizábamos de alguna manera era, por ejemplo, personas del centro de Lima que asistieran, o sea, vecinos que están a unas cuadras que nunca habían ido al teatro municipal, en los 10 o 15 últimos años no habían ido. Y cuando hemos sacado la data, la información, porque después eso lo traspasamos como información para nosotros para gestionar más estrategias públicas, era, por ejemplo, el 60% eran mujeres que asistían. Cuando lo normal en el consumo es que aparecen como el 40 o el 35% mujeres. Y eran la mayoría amas de casa, o sea, gente que necesitaba teatro, pero no tenía la accesibilidad necesaria ni las ofertas necesarias para su nivel. Entonces te permitía acercarlos a ellos. Ahora, por otro lado, te permitía también tener festivales como el FAEL, que fue el año pasado, Festival de Artes Escénicas, donde era otra dinámica, era jugar con 5 teatros de la ciudad y generar un espacio durante un mes en el cual la gente interactuara con el teatro, en sus diversas formas, desde una obra en la AAA, desde una obra en el Mali. Yo era en ese momento, por ejemplo, cuando nos dimos cuenta que todos quedaba cerquita al teatro municipal, como la plaza, fue plaza de Barranco, ese fue su nombre, lo utilizamos como espacio público e hicimos obras de teatro ahí. Entonces se permitía que las personas de Barranco, no era Barrios Altos, Plaza Italia, era Plaza Italia, y te permitía que gente que nunca había usado un espacio público como la plaza para fines recreativos, como es el arte, por primera vez se acercaban al teatro propiamente. Habían como ustedes funciones a lo largo de una semana, entonces permitía dinamizar un espacio que estaba degradado de alguna manera por el tipo de, digamos, de condiciones que tiene también Barrios Altos. Entonces permitía romper eso. También se hizo obras en la Quinta Presa, en el RIMAC, otro público, un público que te sacaba sillas de su casa y se sentaba en la pista, entonces veían el espectáculo. Te generaba otra visión de cómo aplicar las políticas culturales. Y también teníamos el tema de, esta es la parte central, entonces yo decidí, como ya era el responsable de toda esa unidad, dije, ok, todo puede funcionar muy bien, yo me voy al Mali y me quedo a cargo de la sede del Mali. Es ahí donde ya conozco más gente del Mali. Y bueno, la experiencia a fin de año del 2014 en la Gerencia de Cultura me ha permitido, digamos, dar una visión distinta de... Si antes en el sector privado yo veía como consumidor a mi espectador, ahora el espectador yo lo veo como un ciudadano, con derechos culturales, con una perspectiva distinta de cómo generar y democratizar la cultura y el acceso a la cultura. Y bueno, después yo ya me tengo que retirar de la Gerencia de Cultura, porque mi cargo de confianza encima, yo no pude seguir hasta que no me den visto bueno la siguiente gestión, no tuve el visto bueno. Y me convoca un director de una obra en New Market, que es Carlos Galiano. Me convoca para apoyar y gestionar tanto su temporada como la jefatura del Teatro El Mali. Es ahí donde yo conozco más de cerca las experiencias con el Mali y doy, digamos, todas las estructuras necesarias para tener ellos una gestión del teatro propiamente para recibir al público,
cómo atenderlo, y bajo esta perspectiva que te digo de entenderlo ya como un ciudadano y no como solamente un espectador que compra su ticket y va y te mira una obra. ¿Y cómo son las políticas, ya que está en el Mali, cómo son las políticas del Mali para llamar público, o qué clase de público ellos están interesados en tener? Ellos tienen ahorita, como tú sabes, se están reestructurando muchas áreas porque están replanteando con respecto a sus fondos. Han ido viendo que progresivamente ha ido reduciéndose el fondo, lo cual no le permite la gratuidad de casi todas sus presentaciones que tenga dentro del Mali. El Museo del Mali vive gracias a la subvención del patronato. Entonces casi el costo de 1 sol o 5 soles no representa mucho. Paga algunos digamos, niveles básicos del presupuesto anual, ¿no? Pero, por ejemplo, el Mali se enfoca tanto ser un núcleo dentro de su espacio en el centro de Lima, atractivo para ellos, pero sobre todo que pueda tener una dinámica de presentaciones de cuadros pictóricas mensualmente. Ese es el detalle. Cambiar mensualmente las presentaciones del museo es complicado, y para ellos se lo volvió un tema más bien de dinero, buscar eso, ¿no? Entonces, dentro de esta reestructuración que estaban haciendo era posicionarse con el teatro y posicionarse con la cafetería. Que la cafetería sea un punto atractivo para el sector B y C, los que pasan a lo largo de la avenida Garcilaso o Wilson, que sea un punto que ingresaran ellos y consumieran. Una vez están adentro, darle toda la información necesaria del museo. Pero también sobreviven gracias a los talleres que dictan tanto en los veranos e inviernos a lo largo del año. Le permite cercanía. Y hasta yo no he entendido, en ese momento ya estaban aplicando una política de descuentos, de promociones para su alumnado que tenían. Los talleres casi están a lo largo de toda la media tarde, desde el mediodía creo hasta cerca de la noche, y tratar de ser lo más abierto posible en su oferta, ¿no? Ahí tienen dos riesgos, porque ellos se dan cuenta de que, tenías un montón de charlas o de talleres, pero no te llenaban las aulas, tenías muy poco. Entonces lo que tenían que hacer era invertir en la publicidad necesariamente para llegar a otro segmento, ¿no? Ajá. Y es ahí donde, digamos, yo me encuentro en la encrucijada de que el teatro también tiene que ser una alternativa para ellos, no solamente de espectadores, sino de futuros visitantes del museo, ¿no? Porque realmente el Mali, lo que ha sucedido, se llama Museo de Arte de Lima, pero termina ofreciendo más otros servicios. Entonces ese era el detalle, reestructurar todo a partir de que el museo sea el punto medular. Y por ejemplo, una promoción que han hecho y que me hace fenomenal su política y quieren mantenerlo por siempre, que es son los domingos. Sí, los está domingos, bravazo. lo que genera es, por ejemplo, yo he estado los domingos en el Mali en la noche y es otra dinámica, porque por ejemplo, día de semana te ves que hay unas 50 personas, no te llama tanto la atención, pero de repente el domingo está repleto, o sea, realmente hay gente que hace cola y uno puede darse cuenta de que son personas que usualmente no irían a museo. ¿Y cuánto cuesta normalmente la entrada? Creo que está 5 o 7 soles, dependiendo si eres estudiante o sea, y un sol, como que sí, bastante diferencia para la gente, ¿no? Y si te das cuenta, como está dentro del parque de la exposición, le permite acceder a un público no usual para ellos. Entonces eso es lo que querían aprovechar los domingos. Todo el mundo viene acá a los conciertos que hay, a las ferias que hay al costado, que ingresen al museo, ¿no? Que sea parte de su visita de los domingos. Parte del recorrido. Exacto, parte del recorrido. Y creo que en ese sentido sí lo han logrado bien. Por eso que ellos buscan ya ahora que el patronato, o bien fomentar que más gente se meta al patronato, o buscar auspiciadores y buscar estrategias comerciales, ¿no? Como es el bar o la cafetería que tienen y el teatro del Mali, ¿no? Que ellos le permite financiar sus proyectos. Creo que uno de los puntos en contra que tiene, o sea, que exista en una buena ubicación, pero es el tráfico. Solamente creo que hay una ruta que conecta a ciertos distritos de la ciudad, pero no a otros distritos que muchas personas que podrían acceder y también quisieran, pero dicen, uy, no, pero ir hasta allá sí es bonito, pero está lejos, pero es un traficazo y como que... Ese es el detalle, es un buen punto, porque es algo que ya hasta cierto punto escapa de las manos del Mali. O sea, su ubicación es muy buena, tiene una buena zona, tiene un buen espacio, tiene un público que usualmente no lo visitaría. Eso solamente ocurre los domingos. A lo largo de la semana tiene que esperar que sigan llegando más gente, ¿no? Y sí, el tráfico se vuelve un factor, para cualquier teatro se vuelve un factor de desincentivo para un consumo, ¿no? Entonces sí creo que el Mali ahí está entrampado, ¿no? Porque tiene al costado de la Municipalidad de Lima con el tema del Parque de la Exposición, que por ejemplo en un momento llegó a afectar a cuando yo estaba ahí. Yo estuve desde mediados de abril
hasta fines de julio. Ujú. Y sí veía que tenía un impacto, porque como hacían matrimonios afuera, porque Mali también vive de ofrecer el paso para matrimonios en las noches de los sábados, pero tener un concierto al costado, una feria que hace mucha bulla, se filtra al teatro Claro. y ya rompe cualquier estrategia comercial que ellos quieran plantear, ¿no? Entonces yo dejé viabilizado 3 cosas como básicas, ¿no? Generar una estructura organizativa dentro de la jefatura, o sea, un jefe de sala, un equipo de anfitriones, una estrategia de cómo atender y vender a los espectadores y cómo generar nuevos públicos, ¿no? Desde promociones, de utilizar las redes sociales, posicionarse un poco más como un teatro para que pueda generar un espacio atractivo para los que después visiten el museo. Actualmente, como está la gestión del Mali, ¿qué recomendarías tú para mejorar? Es bien complicado porque el Mali, si bien está Makhlouf, ¿cómo se llamaba? ¿Qué fue el nombre? Makhlouf, Creo que se llama Andrea. me acuerdo que se apellida de Makhlouf, pero no me acuerdo, ya bueno, ella, me parece que tiene muy buena visión, porque aparte que ella tiene una experiencia extranjera de realizar un museo y ha venido con esa visión, hay 2 trampas en las cuales siempre va a caer un museo. El creer que el museo es de espectar, es decir, pasivamente. Pasas, miras y te vas. En tanto no busquen ser interactivas, y eso involucra una inversión porque tienes que tener un personal y también tecnología. El teatro, Sobre todo para el peruano, ¿no? Exacto. Porque el peruano no es de una cultura que va, mira y aprecia. Exacto. Tiene que haber algo que le llame la atención, Incentivos. que lo incentive y que lo maraville. Exacto. Ajá. Y eso involucra una gran trampa. Si la idea organizativa se plantea como museo, entendida clásicamente como monolítico, de presentaciones pictóricas y charlas, y llamas a una élite cultural nada más a que te escuchen tus 50 charlas, va a ser bien complicado porque no vas a dinamizar tu demanda. Entonces, para llegar a la demanda, creo yo que debería generar que el museo se plantee ya no como un museo clásico, sino más bien un museo contemporáneo que busque que las visitas escolares, que las visitas turísticas, que las visitas rutinarias que puedan haber o eventuales del Mali pasen por ser interactivas. Eso involucra tener un personal tan bien capacitado para poder atender a esta demanda, o sea, hacer hasta grupos de 10 y contarles no solamente la historia del Mali o la historia que se presente en el museo, sino buscar herramientas desde estas cosas de realidad virtual, unas aplicaciones, puedes ver un cuadro y te sale 50.000 informaciones más con una tablet o con tu celular. Genera esas estrategias. Las nuevas tecnologías te permiten generar eso, una mayor cercanía al público. Incluso yo en un momento recomendé que querían generar una biblioteca virtual de todos los cuadros, con toda la información, y generar eso también para un público infantil y escolar. ¿Por qué no hacerlo para... Claro, eso por ejemplo te ayuda a una escolar cuando, yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, que nos guiaban y después nos decían, ya hagan un trabajo de lo que han visto. A la escolar de ahora iría, observaría y entraría a la biblioteca virtual y bajaría toda la Y información. hay toda una información, incluso ellos deberían pensar algo que llegó a darse en un momento en la gestión cultural de la municipalidad, que era al costado de la Casa de la Literatura, a la espalda del Palacio de Gobierno, que era la Casa de la Literatura. La Casa de la Literatura tenía un pequeño espacio que era el de parte del plan lector. Entonces, ¿qué te permite? Que los socios y amigos a lo largo del día hubieran mesas coloridas, libros con mesas bajas y todo un personal de chicos y chicas que te ayudaban a interactuar con los niños y contarles libros de Vargas Llosa, contarles libros de Julio Ramón Ribeiro. Entonces, esa cercanía, esa actividad de generar pasión por la lectura es hacerla así, a partir de una estrategia distinta, porque el plan lector te decía, lee. Ya, pero ¿cómo leo? ¿Cómo me acerco a la lectura? Tienes que generar estrategias comunicativas, estrategias incluso organizativas, porque tienes que plantearte desde contratar un personal y cualificado. O sea, no pueden dar a alguien que te coja a los niños como una guardería, ¿no? Entonces, eso es algo que involucra que el Mali tiene varios desafíos que plantearse, ¿no? Y que tratar de sobrellevar, digamos, hasta lograrlo, ¿no? Y bueno, para no quitarte más minutos, ¿qué conclusiones o qué tips nos darías a nosotros, los que estamos estudiando esta maestría en la en la Universidad del Pacífico, como para poder desarrollar este proyecto? Por ejemplo, ¿Qué alternativas nos podías dar como para guiarnos, ¿no? Por ejemplo, ahorita con lo que te comentaba que estoy en microteatro, yo creo mucho en las ideas disruptivas o poco convencionales, algo que quiebre lo que antes se entendía y hoy se necesita entender por lo nuevo, ¿no?
justo como te comentaba también hoy, estuve en una charla con innovadores y todo, y alguna conclusión que creo que he llegado a lo largo del día es, con todo lo que te he ido contando de la gestión cultural y todo, es que la gestión cultural tiene que pasar por una visión ya distinta. Ya no se puede entender cultura como una cuestión elitista, ya no se puede entender la cultura como que 4 gatos pueden ir a verla del sector A, sino como una cuestión de cohesión social. O sea, la cultura no es la cultura, es en mayúsculas y en singular, son las culturas. O sea, Lima tiene diversas culturas, tiene diversas interacciones. Utilizar un espacio público es algo vital y necesario para interactuar como comunidad. Entonces creo que cultura tiene que pasar, o cualquier actividad cultural tiene que pasar por el factor de cohesión social. Actualmente hay una declaración en Florencia el año pasado, en 4 de octubre, me acuerdo que lo firmaron con la ONU y la UNESCO, acordaron unos planteamientos de la declaración de Florencia, pactar que la cultura sea un factor de desarrollo socioeconómico. Ya no entenderlo como un divertimento, una cuestión de escuchar música o de leerte 50 libros. Pasa por entender a la sociedad y generar la comunidad. Algo que a mí me encantó con lo que viví el año pasado y que veo que se puede seguir replicando en cualquier espacio, ya sea por gestión privada o por gestión pública, es que el uso del espacio público te permite llegar a un público que transita. El que transita por ahí no necesariamente ve todos los días o consume un teatro una vez al mes. Con que le presentes un evento cultural y le generes una costumbre de acercarse a ese espacio, que no le tenga miedo, que le rompa las barreras, ya puede ser económicas o sociales, te permite llegar a una cosa que es más allá de lo rentablemente económico, ¿no? Es una cuestión social. Entonces creo que el factor de la cultura en ese aspecto es innovar a partir de cambiar su visión. Y lo otro, que era lo último que habíamos conversado, era pasar por generar estrategias disruptivas. Es decir, ¿cómo llego al espectador? ¿Cómo llego al consumidor final? No puede pasar por simplemente hacer 50 publicaciones en Facebook y 2 notas de prensa, ¿no? No puede pasar por eso. Tienes que generar, o sea, tienes que ubicar a tu público, a quiénes quieres llegar. Si quieres llegar al bloque C, ¿qué es lo que consume el bloque C? Quizás ahí tienes que partir quizás mucho del marketing, que aunque no me guste a mí mucho, verlo también como un ciudadano. Entonces, ¿qué es lo que le falta? ¿O qué es lo que necesita? ¿Cuáles son sus falencias para llegar a acceder a mi teatro o a mi museo? Entonces, por ejemplo, espacios como las huacas deberían ser espacios en los cuales se redimensione el concepto de gestión cultural. Y eso permite, por ejemplo, que la Huaca Mateo Salado desde el año pasado funcione de una manera distinta. Se llamaron a arqueólogos y museólogos para hacer una estrategia de, ok, todo lo que hemos rescatado del espacio, ¿de qué le va a servir a la sociedad? Ya bonito, la Huaca está limpia, está bonita, está con luces. ¿De qué le sirve? Si no le ponemos un final, eso es volverlo valor público, hacerlo un valor público. Que la gente diga, esto es mío, me pertenece, no solamente es mi historia, sino es parte de mi actualidad. Entonces ahí está el desafío de jugar con eso. Y hay estrategias, hay que ponerse a pensar. O sea, la innovación implica sentarse y meditar.